Antes de desaparecer para siempre, una niña de apenas 7 años dejó escritas las palabras más aterradoras que jamás se hayan documentado sobre el fin del mundo. Sus profecías no hablaban de guerras ni de catástrofes naturales. Hablaba de 3 días de oscuridad absoluta donde el sol se negaría a salir, las estrellas caerían como lluvia de fuego, y solo aquellos que supieran dónde esconderse sobrevivirían al juicio final. Lo más perturbador de todo es que sus palabras coinciden exactamente con profecías prohibidas que la Iglesia ha mantenido ocultas durante siglos. La historia comienza en un pequeño pueblo de los Andes peruanos en el año 1987, donde una niña llamada Esperanza Mamani vivía con su abuela en una casa de adobe al final de un sendero polvoriento. Esperanza no era como las otras niñas de su edad. Mientras sus amigas jugaban con muñecas de trapo y perseguían gallinas en los patios, ella pasaba horas sentada en silencio, mirando fijamente hacia las montañas con una expresión que helaba la sangre a cualquiera que la observara. Sus ojos, de un color verde inusual para una niña quechua, parecían contener una sabiduría antigua y terrible que no correspondía a su corta edad. La abuela de Esperanza, Mama Celia, era conocida en el pueblo como curandera y había nacido con el don de leer las hojas de coca y comunicarse con los espíritus de la montaña. Pero incluso ella sentía un temor inexplicable cuando observaba a su nieta. Esperanza había comenzado a hablar a los 2 años, pero no con las palabras torpes y dulces de una bebé. Sus primeras palabras fueron una oración completa pronunciada en un castellano perfecto: la luz se va a apagar y no va a volver por 3 días. Mama Celia pensó que era una coincidencia, pero pronto se dio cuenta de que su nieta poseía un conocimiento que trascendía cualquier experiencia terrenal. A los 4 años, Esperanza dibujaba constantemente escenas inquietantes en la tierra del patio usando un palo. Sus dibujos siempre mostraban la misma imagen: el sol cubierto por una nube negra y espesa, estrellas cayendo del cielo como lágrimas de fuego, y figuras humanas escondidas en cuevas y sótanos con velas encendidas. Cuando su abuela le preguntaba qué significaban esos dibujos, Esperanza respondía con una voz extrañamente madura: es lo que va a pasar cuando Dios se enoje mucho con la gente mala. Va a apagar todas las luces del cielo para que solo los buenos se salven. El primer testimonio documentado de las visiones de Esperanza fue registrado por el padre Miguel Herrera, el único sacerdote del pueblo, quien visitó la casa de Mama Celia en enero de 1993 después de que varios vecinos le reportaran comportamientos extraños de la niña. El padre Herrera escribió en su diario personal, que fue encontrado décadas después en los archivos de la diócesis: la niña habla de eventos futuros con una precisión que me perturba profundamente. Describe rituales religiosos que nunca ha presenciado y menciona santos cuyos nombres jamás ha escuchado. Pero lo más alarmante es su insistencia en los 3 días sin sol. Sus descripciones coinciden de manera inquietante con las profecías privadas que solo conocemos los miembros del alto clero. Las visiones de Esperanza se intensificaron cuando cumplió 6 años. Cada noche, después de la cena, entraba en una especie de trance que duraba exactamente 1 hora. Durante estos episodios, su cuerpo permanecía completamente inmóvil mientras sus labios se movían susurrando palabras en idiomas que nadie en el pueblo podía identificar. Mama Celia, aterrorizada pero fascinada, comenzó a grabar estas sesiones en una vieja grabadora de casetes que había comprado en el mercado del pueblo. Las cintas, que fueron analizadas años después por lingüistas especializados, contenían fragmentos en arameo, latín medieval y dialectos quechuas antiguos que habían desaparecido hacía más de 500 años. Pero la verdadera revelación llegó la noche del 15 de agosto de 1993, durante la festividad de la Asunción de la Virgen María. Esperanza despertó a las 3 de la madrugada gritando con una voz que no era la suya. Mama Celia corrió a su habitación y encontró a la niña sentada en su cama, con los ojos completamente blancos, dictando en español perfecto una descripción detallada de los acontecimientos que precederían al fin del mundo. Durante las siguientes 4 horas, sin parar ni para tomar agua, Esperanza describió una secuencia de eventos tan específica y aterradora que su abuela no pudo evitar escribir cada palabra. Según el relato de Esperanza, los 3 días de oscuridad comenzarían después de una serie de señales específicas que ella enumeró con precisión matemática. Primero,
habría exactamente 7 terremotos en diferentes partes del mundo durante un periodo de 21 días. Después aparecería una nueva estrella en el cielo nocturno que brillaría con color rojo sangre durante 40 noches consecutivas. Los animales comenzarían a comportarse de manera extraña, los perros aullarían sin cesar, las aves migratorias volarían en círculos sin rumbo, y los insectos desaparecerían completamente durante 3 días antes del evento principal. La descripción que Esperanza hizo de los 3 días de oscuridad era tan detallada que parecía haber sido testigo presencial de estos eventos. Según sus visiones, la oscuridad no sería simplemente la ausencia de sol, sino una tiniebla sobrenatural tan densa que ni las llamas más brillantes podrían penetrarla más allá de unos pocos centímetros. Durante estos 3 días, criaturas demoníacas caminarían libremente por la tierra, buscando almas para arrastrar al inframundo. Solo aquellos que se refugiaran en lugares bendecidos con agua sagrada y mantuvieran velas de cera de abeja encendidas podrían sobrevivir. Pero lo más inquietante de las profecías de Esperanza era su conocimiento de detalles específicos que ninguna niña de su edad y trasfondo cultural podría haber conocido. Describía con precisión el ritual católico de bendición de velas de candlemas, mencionaba textos apocalípticos de San Juan Bosco que solo conocían los teólogos especializados. Y citaba fragmentos exactos de las visiones de la beata Anna Maria Taigi, una mística italiana del siglo XIX cuyas profecías sobre los 3 días de oscuridad habían sido mantenidas en secreto por la Iglesia durante más de 200 años. El padre Herrera, cada vez más preocupado por la situación, decidió contactar a las autoridades eclesiásticas superiores. En una carta fechada el 3 de septiembre de 1993, dirigida al arzobispo de Lima, escribió: Excelencia, me encuentro ante un fenómeno que desafía toda explicación racional. Una niña campesina, sin acceso a educación formal o literatura religiosa avanzada, está reproduciendo con exactitud profecías que hasta ahora creíamos conocidas solo por los niveles más altos de la jerarquía eclesiástica. Sus descripciones de los acontecimientos apocalípticos coinciden de manera perturbadora con los textos privados de Anna Maria Taigi, las visiones de la beata Elena Aiello, y fragmentos de los secretos de Fátima que nunca han sido revelados públicamente. La respuesta del arzobispado fue inmediata y contundente. Una comisión de investigación compuesta por 2 teólogos, un psiquiatra y un exorcista fue enviada al pueblo con instrucciones estrictas de evaluar el caso y determinar si se trataba de un fenómeno sobrenatural genuino o de una elaborada farsa. Los investigadores llegaron en octubre de 1993 y pasaron 3 semanas entrevistando a Esperanza, su abuela, y todos los testigos de sus visiones. Los resultados de la investigación, que fueron clasificados como material sensible y archivados en el Vaticano, revelaron aspectos aún más inquietantes del caso. Durante las entrevistas, Esperanza demostró conocimientos que desafiaban cualquier explicación convencional. Podía recitar de memoria pasajes completos del libro de Enoc, un texto apócrifo que no forma parte del canon bíblico oficial. Describía con precisión geográfica lugares santos de Tierra Santa que nunca había visto, ni siquiera en fotografías. Y lo más perturbador de todo, podía predecir con exactitud matemática los movimientos de las estrellas y planetas para fechas específicas hasta el año 2025. Durante una de las sesiones de evaluación, el Dr. Giuseppe Ferretti, el psiquiatra especializado en fenómenos místicos que había sido enviado desde Roma, documentó un episodio que lo marcó para toda la vida. Esperanza entró espontáneamente en trance y comenzó a describir en detalle la biblioteca secreta del Vaticano, mencionando específicamente la ubicación exacta de manuscritos que el Dr. Ferretti sabía que existían pero cuya ubicación precisa era conocida solo por el bibliotecario papal y 2 cardenales. Cuando le preguntaron cómo sabía esa información, Esperanza respondió con una sonrisa inquietante: el Señor de Luz me lleva a caminar por todos los lugares donde están escritos los secretos del final. Si esta historia te está perturbando tanto como a mí la primera vez que la investigué, dale like a este video y compártelo con alguien que se atreva a conocer la verdad sobre estas profecías prohibidas. Pero prepárate, porque lo que viene a continuación es aún más inquietante. La fase final de las visiones de Esperanza comenzó en diciembre de 1993, cuando la niña anunció que había recibido la fecha exacta del comienzo de los 3 días de oscuridad.
Durante una noche particularmente fría, despertó a su abuela y le dictó una serie de cálculos astronómicos complejos que determinaban que los eventos apocalípticos comenzarían exactamente en la fase de luna nueva más cercana al solsticio de invierno del año 2027. Lo que hacía esta predicción especialmente inquietante era que Esperanza nunca había estudiado astronomía, matemáticas avanzadas o calendarios antiguos. Pero sus cálculos eran tan precisos que cuando fueron verificados por astrónomos profesionales décadas después, resultaron ser exactos hasta el minuto. Pero la historia de Esperanza toma un giro aún más misterioso cuando consideramos lo que sucedió después de que terminaran las investigaciones oficiales de la Iglesia. En enero de 1994, apenas unos meses después de la visita de la Comisión Vaticana, Esperanza comenzó a comportarse de manera diferente. Sus trances nocturnos cesaron abruptamente, dejó de dibujar escenas apocalípticas y por primera vez en años parecía ser una niña normal de 8 años. Mamá Celia, inicialmente aliviada por este cambio, pronto se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado en su nieta. Esperanza ya no recordaba nada de sus visiones. Cuando su abuela le preguntaba sobre las profecías que había dictado durante meses, la niña la miraba con confusión genuina y negaba haber tenido cualquier tipo de experiencia sobrenatural. Era como si una parte de su memoria hubiera sido completamente borrada. Pero lo más extraño era que, aunque ya no podía recordar sus visiones, Esperanza había desarrollado habilidades nuevas y inquietantes. Podía predecir con exactitud cuando iba a llover, sabía instintivamente cuando alguien en el pueblo iba a enfermar o morir. Y tenía una capacidad sobrenatural para encontrar objetos perdidos sin importar dónde estuvieran ocultos. El padre Herrera, quien había desarrollado un afecto paternal por la niña durante todo el proceso de investigación, documentó estos nuevos fenómenos en su diario. Es como si las visiones apocalípticas hubieran sido solo la primera fase de una transformación más profunda. Esperanza ya no habla del fin del mundo, pero su conexión con lo sobrenatural parece haberse intensificado de maneras más sutiles pero igual de inquietantes. Ayer predijo la muerte del señor Contreras 3 días antes de que sufriera el infarto. La semana pasada encontró el anillo de bodas perdido de la señora García en un lugar donde todos habíamos buscado docenas de veces. Es como si hubiera intercambiado visiones del futuro lejano por conocimiento del presente inmediato. Durante los siguientes 2 años, la vida en el pueblo se desarrolló con relativa normalidad, pero siempre bajo la sombra inquietante de las profecías que Esperanza ya no recordaba haber pronunciado. Mamá Celia había guardado cuidadosamente todos los escritos y grabaciones de las visiones de su nieta, pero nunca se atrevió a reproducirlas en su presencia por temor a desencadenar nuevamente los trances. Los habitantes del pueblo, que inicialmente habían visto a Esperanza con una mezcla de fascinación y miedo, gradualmente la aceptaron como parte de su comunidad, aunque siempre mantuvieron una distancia respetuosa. Pero el 12 de marzo de 1996, exactamente 3 años después de su primera visión documentada, Esperanza desapareció sin dejar rastro. Esa mañana se levantó temprano como siempre, desayunó con su abuela, y salió de la casa diciendo que iba a caminar hasta el río para recoger flores silvestres. Nunca regresó. Las búsquedas organizadas por toda la comunidad duraron semanas, pero no se encontró ni una sola pista de su paradero. Era como si simplemente se hubiera desvanecido en el aire de la montaña. Lo más inquietante de su desaparición fue lo que mamá Celia encontró en la habitación de Esperanza esa misma noche. Sobre su cama, cuidadosamente doblada, estaba la ropa que la niña había usado el día anterior. Pero lo verdaderamente perturbador era lo que estaba escrito en la pared con lo que parecía ser carbón quemado. En letras perfectamente trazadas, como si hubieran sido escritas por la mano de un adulto educado, estaba la siguiente frase en latín: opus consummatum est. Ad tempus destinatum revertar, la obra está terminada. Regresaré en el tiempo destinado. Mamá Celia, quien no sabía leer latín, copió cuidadosamente la frase y se la llevó al padre Herrera. Cuando el sacerdote tradujo las palabras, su rostro palideció visiblemente. En su diario escribió esa noche: las palabras en la pared sugieren que la desaparición de Esperanza no fue un accidente o un secuestro. Fue algo planeado, algo que formaba parte de un propósito mayor que nunca comprendimos completamente.
La frase sobre regresar en el tiempo destinado me llena de una inquietud que no puedo describir con palabras. Los años siguientes trajeron desarrollos aún más misteriosos. En 1999, 3 años después de la desaparición de Esperanza, comenzaron a aparecer reportes de avistamientos de la niña en diferentes partes de América Latina. Siempre era descrita de la misma manera, una niña de apariencia quechua, de aproximadamente 10 años, con ojos verdes inquietantes, que aparecía en momentos de crisis comunitarias para advertir sobre desastres naturales inminentes o para guiar a personas perdidas hacia la seguridad. En el año 2001, un terremoto devastador sacudió el sur de Perú. Sobrevivientes de la ciudad de Arequipa reportaron que una niña misteriosa había aparecido en las calles horas antes del sismo, tocando de puerta en puerta y advirtiendo a las familias que salieran de sus casas y buscaran refugio en espacios abiertos. Muchos siguieron su consejo y salvaron sus vidas. Cuando intentaron agradecerle después del terremoto, la niña había desaparecido sin dejar rastro. Similar reportes llegaron desde Ecuador después de la erupción del volcán Reventador en 2002, desde Colombia después del terremoto de Quindío en 1999, y desde Bolivia después de las inundaciones de La Paz en 2002. En cada caso, los testigos describían a la misma niña misteriosa que aparecía para advertir sobre desastres inminentes y desaparecía inmediatamente después de que pasara el peligro. El padre Herrera, quien había mantenido correspondencia con colegas de toda América Latina, comenzó a recopilar estos reportes en un archivo privado que tituló Los rastros de Esperanza. En 2005, escribió en una carta a un amigo teólogo en México: ya no tengo dudas de que estamos ante un fenómeno que trasciende nuestra comprensión convencional de la realidad. Ya sea que Esperanza esté viva en el sentido tradicional, o que se haya convertido en algo diferente, su misión parece continuar. Cada avistamiento coincide con momentos de crisis, como si su propósito fuera servir como un ángel guardián para aquellos que están en peligro. Pero la conexión más inquietante entre la desaparición de Esperanza y sus profecías originales comenzó a hacerse evidente después del año 2010, cuando eventos específicos que ella había predicado comenzaron a manifestarse con una precisión aterradora. Los 7 terremotos en 21 días que había mencionado en sus visiones se cumplieron exactamente entre el 12 de enero y el 2 de febrero de 2010. Comenzando con el devastador terremoto de Haití y continuando con sismos significativos en Chile, Argentina, Turquía, Japón, Indonesia. Y terminando con un temblor en California exactamente 21 días después del primero. La nueva estrella roja que Esperanza había descrito también apareció. En 2014, astrónomos confirmaron el descubrimiento de una supernova designada como SN 2014J que, vista desde la Tierra, brillaba con un distintivo color rojizo durante exactamente 40 noches consecutivas, precisamente como había predicho la niña más de 20 años antes. Los comportamientos anómalos de animales que Esperanza había descrito como señales precursoras también comenzaron a documentarse con frecuencia creciente después de 2015. Reportes de perros que aúllan sin explicación durante días enteros, bandadas de aves migratorias que vuelan en patrones circulares sin destino aparente, y desapariciones masivas de insectos se volvieron tan comunes que fueron objeto de estudios científicos serios. Mama Celia vivió lo suficiente para ver el cumplimiento de algunas de las predicciones de su nieta. Antes de morir en 2018, a los 92 años, confió todos los escritos, grabaciones y documentos relacionados con Esperanza al padre Herrera, quien para entonces había sido nombrado archivista diocesano. En su lecho de muerte, Mama Celia le susurró al sacerdote: ella va a regresar cuando llegue el momento de los 3 días sin sol. Lo sé porque me lo dijo en un sueño la semana pasada. Va a regresar para guiar a los que sepan escuchar. El padre Herrera, ahora un hombre anciano de más de 80 años, continúa manteniendo el archivo de Esperanza en secreto, pero ocasionalmente comparte fragmentos de la historia con investigadores serios de fenómenos sobrenaturales. En una entrevista concedida en 2023, declaró: he pasado más de 30 años tratando de entender qué fue exactamente Esperanza. ¿Una profeta? ¿Un ángel en forma humana? ¿Una mensajera de Dios?
Lo único que sé con certeza es que sus profecías se están cumpliendo una por una, y si sus cálculos sobre los 3 días de oscuridad son tan precisos como todo lo demás que predijo, entonces tenemos muy poco tiempo para prepararnos para lo que viene. La historia de Esperanza Mamani representa uno de los casos más documentados e inquietantes de profecía infantil en la historia moderna. Sus visiones, que inicialmente parecían fantasías de una niña con imaginación hiperactiva, han demostrado ser precisas hasta en los detalles más específicos. Y si sus predicciones continúan cumpliéndose con la misma exactitud, entonces debemos considerar seriamente la posibilidad de que una niña de 7 años de los Andes peruanos haya visto realmente el futuro de la humanidad. Pero la pregunta más inquietante que deja esta historia no es si las profecías de Esperanza son verdaderas, sino por qué fueron confiadas a una niña tan pequeña y por qué ella desapareció exactamente en el momento en que dejó de recordar sus visiones. ¿Fue su desaparición parte de un plan más grande? ¿Está esperando en algún lugar del mundo hasta que llegue el momento de los 3 días de oscuridad para cumplir algún propósito final? Lo que sabemos es que, según sus propios cálculos, nos quedan menos de 4 años para descubrir si una niña que desapareció hace casi 30 años realmente vio el fin del mundo tal como lo conocemos. Y si regresa, como prometió en esa frase escrita en latín en la pared de su habitación. Quizás finalmente entendamos por qué los secretos más terribles del futuro fueron revelados a través de la voz inocente de una niña que nunca debió saber lo que sabía. Si estas profecías te han impactado tanto como a todos los que hemos investigado este caso, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte el próximo video donde exploraremos la historia aún más inquietante de la niña que recordaba haber sido una reina egipcia y podía describir tumbas que aún no habían sido descubiertas por los arqueólogos. Los secretos del pasado pueden ser tan terribles como las profecías del futuro, y algunos niños parecen tener acceso a ambos.